China es el imperio del medio. Yo no sé vosotros, pero la primera vez que aprendí, que leí que China correspondía en realidad al imperio del medio, lo primero que me vino a la cabeza fue este mapa. El mapamundi que tenemos un poco todos en la cabeza, ¿no? Que es un mapa en el que China no está exactamente en el centro. De hecho, si está en algún sitio, está en el extremo oriente, en el lejano oriente, porque en el centro en realidad estamos nosotros. O sea, está España, está Cataluña, está el meridiano de Greenwich, ¿no? Por supuesto, esta es la visión del mapamundi que tenemos en Europa, concretamente. Lo que utilizan ellos es un poco distinto y tiene esta pinta, donde, como podéis observar, China sí que está mucho más al centro. O sea, aquí sí que corresponde mucho más el término que ellos utilizan de imperio del centro. Está más bien en el centro, con a un lado el Océano Pacífico y al otro toda la esfera, toda la estepa euroasiática, de la que hablaremos un poco más en detalle, ¿no? Entonces, cuando penséis en China, en el imperio del centro, tenéis que pensar también, y esta es una operación que no es fácil cuando se viene de Europa, cuando se viene de Barcelona, tenéis que pensar que ellos están pensando en un mundo centrado alrededor de China. O sea, demográficamente el sureste asiático es el centro del mundo, hay más gente allí que en todo el resto del mundo, y económicamente se está convirtiendo en una región, en la región central para la actividad económica mundial. Esta es la primera observación que quería hacer. La segunda es que este fenómeno no es nuevo. O sea, el hecho de que el centro de gravedad económico del mundo esté en el sureste asiático no es una novedad. De hecho, lo que es una novedad es que no lo esté. Y aquí vemos la novedad. O sea, la novedad es que desde el siglo XIX, empezando pues, a principios del XIX, el centro de gravedad se desplaza hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia el Atlántico. Allí ha permanecido a lo largo del siglo XX y lo que estamos viviendo en estas décadas no es el fin de la normalidad, sino es más bien el retorno a un estado de cosas encontrar en la historia antes del siglo XIX, ¿no? Aquí se muestra cómo se concentra la población. Se puede observar que hay una concentración en la costa. En realidad es la costa e históricamente las cuencas de tres grandes ríos, de los grandes ríos chinos, el río Amarillo, el río de la Perla y el río Yangtze. Es alrededor de estas tres cuencas que están desarrollando la civilización china, en realidad las principales ciudades. Entonces, bueno, la distribución poblacional es muy desigual entre un este muy poblado y una zona costera muy poblada y un oeste prácticamente desértico, también porque son zonas mucho más montañosas, es decir, está el Himalaya, está la región de Xinjiang, que son escasamente accesibles. Hay una forma de representar esta distribución irregular de la población que yo encuentro especialmente llamativa, y es que con la línea Heihe-Tenchong se puede dejar al 94% de la población a un lado, que es donde realmente vive el 94% de la población, insisto, mientras que todo el resto del territorio, que es así a ojo más de la mitad, en todo el resto del territorio tan solo vive el 6%. Y destaco un detalle: las regiones donde hay conflictos con poblaciones locales, conflictos étnicos, el Tíbet, Xinjiang, los uigures, están situados en estas regiones del oeste chino, del occidente chino, por así decirlo. Estábamos en eso, un país, dos sistemas, forma de hacer coexistir el régimen comunista con el régimen capitalista que está intentando emular en Hong Kong y en Singapur, reproducirlo en zonas que es la ciudad fronteriza. Si os gustan los cómics, las novelas gráficas, hay una que se llama Shenzhen, de Guy Delisle,
de Lille, que explica un poco cómo es esa ciudad, porque es un experimento desarrollado desde los años 80 que se ha convertido en una ciudad de más de 11 millones de habitantes. Y es un caso interesante de ingeniería social y económica aplicada sobre poblaciones. Entonces, se trata de reproducir el modelo capitalista, pero bajo un control autoritario leninista de la política, y eso es lo que intenta desarrollar Deng Xiaoping en el llamado socialismo con rasgos chinos. Esto económicamente, políticamente es mucho más ambiguo. Se desautoriza el totalitarismo de Mao Zedong a la vista de las consecuencias. Se prioriza la estabilidad y la supremacía del Partido Comunista como organización colegiada, colectiva, y se explora en los primeros años 80 una cierta tolerancia al pluralismo. Se rebajan las restricciones de censura, se da pie a que aparezcan publicaciones más o menos críticas, organizaciones más o menos críticas, pero este experimento político se termina brutalmente y de forma muy sangrienta en el episodio de Tiananmen de 1989, cuando bueno, pues el ejército chino toma el control del país bajo la dirección del Partido Comunista y pone fin a esta relativa tolerancia que ha tenido el régimen chino hacia el pluralismo. Aquí es importante recordar, estamos ya en el año 89, es decir, estamos en el momento de la decomposición de los sistemas comunistas en toda Europa. Entonces, en este momento, China obviamente se ve afectada por los mismos vientos de cambio, por las mismas esperanzas de liberalización de los estudiantes, de las clases populares, etcétera, que acaban con los regímenes soviéticos en la Unión Soviética, en los países de Europa del Este, etcétera. Entonces, en China se produce esta perturbación que es Tiananmen, pero el régimen chino, al contrario que el régimen soviético, sobrevive, es capaz de retomar el mando y es capaz de mutar hacia un régimen que mantiene el control del territorio y que es capaz, además, algo que la Rusia soviética jamás consiguió, es capaz además de competir económicamente con el occidente liberal en ese momento dominado por los Estados Unidos. El Partido Comunista nació como filial china de la Internacional Comunista. Con el tiempo ha ido absorbiendo parte de la cultura más tradicional china. En ese sentido, hay una formulación que a mí me gusta, porque me parece que captura bien esta idea, es que el partido se ha ido convirtiendo, sobre todo después de Mao, en una especie de emperador colectivo. Es decir, estamos reproduciendo una suerte de estructura imperial donde los emperadores son temporales, duran 10 años, y el verdadero emperador colectivo es el partido. Es el partido, que es una organización colectiva enorme, con infinidad de terminales en todos los aspectos de la sociedad civil y que toma decisiones en sus congresos. Entonces, en la última se religió a Xi Jinping, en lo que supuso el acceso a primera línea de la sexta generación de dirigentes desde el principio de la revolución. Se pueden mencionar 3 pilares que no sorprenderán a nadie familiarizado con el funcionamiento de las dictaduras de partido. Hay un pilar de organización y de encuadramiento político, hay un pilar muy importante de propaganda y circulación de la información, al que China presta especial atención, y hay, por supuesto, el pilar militar, que sigue desarrollándose a día de hoy. A día de hoy el ejército chino cuenta con 2 millones de efectivos, lo cual no es enorme para los estándares. Y con un presupuesto que tampoco es tan enorme, lo miré el otro día y creo que el gasto conjunto de defensa de la Unión Europea es algo superior a este presupuesto, pero, por supuesto, las inversiones militares en China crecen significativamente con el paso de los años. Entonces, Xi Jinping accedió a la Secretaría General del partido en el año 12, se convirtió en presidente de la República en el año 2013
Hasta aquí es una progresión normal en los líderes chinos. Se convirtió en líder, lo que llaman líder nuclear del partido en el año 16. Esto es más raro, es decir, no todos los presidentes de la República se convierten en líderes nucleares. Esto es una forma de reconocimiento de que su liderazgo es especialmente relevante. Y solo, si no recuerdo mal, solo Mao y Deng han tenido este tratamiento hasta ahora. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que desde el Congreso, desde el último Congreso en 2017, el pensamiento Xi Jinping está integrado en la constitución del partido. Solo estaba mencionado hasta entonces el de Mao, es decir, se está poniendo a Xi en un lugar en el que hasta ahora solo había estado Mao Zedong. Y bueno, se han suprimido, esto lo habréis visto probablemente en las noticias, se suprimieron el año pasado el límite a los mandatos constitucionales. Y si recordáis, los dos anteriores presidentes habían tenido un mandato presidencial de 10 años y una vez estos 10 años terminaban, se retiraban. Estos mandatos que vienen de la época de Deng, esta limitación de mandatos que viene de la época de Deng, se suprimió el año pasado y se pueden detectar, se habla, si echáis un vistazo en Google vais a encontrar muchos artículos que hablan de los síntomas de un nuevo culto a la personalidad de Xi, como lo hubo con Mao Zedong. Entonces, esta es una pregunta de si la dictadura más o menos racionalizada del partido y de órgano colegiado que se había puesto en marcha tras el desastre maoísta en el año 78 está mutando de nuevo a una dictadura personal donde el presidente concentra todo el poder de la misma manera que Mao lo había conservado, con todos los riesgos, incluso para la estabilidad política, que eso entraña. En términos de tendencia y perspectivas económicas, un poco lo avanzamos ya al principio. Ya hablábamos del desplazamiento del eje comercial a la estepa euroasiática. Esto ya se puede ver en las cifras. La economía china ha pasado de una economía basada en el carbón a otra en el petróleo, lo cual significa que la atención que presta al abastecimiento del petróleo es cada vez mayor. La atención que se presta a las economías o a los países productores del petróleo, a las rutas de suministro de petróleo, a los gasoductos, a los oleoductos más bien, etcétera, es cada vez mayor. Y, en tercer lugar, de forma muy relevante, la transición de una economía intensiva en mano de obra, donde básicamente China, esta era la situación hace no tantos años, donde China se dedicaba a copiar a bajo precio y con mala calidad, a una economía avanzada e intensiva en investigación y desarrollo. Entonces, aquí ha habido y sigue habiendo un esfuerzo inversor muy importante en universidades, en centros de investigación, en desarrollo tecnológico y científico, en patentes, etcétera. El objetivo y el desafío para ellos era pasar de la estrategia de replicación, de la copia, a la innovación, y esa es la apuesta que tienen en marcha. Y es una apuesta que en algunos sectores capitales está ya dando resultados. Es decir, en los sectores, por ejemplo, el mío, de las telecomunicaciones, la compañía Huawei, que es la que veis aparecer ahí, es ya la principal multinacional del mercado de comunicaciones celulares de quinta generación. Así como en las generaciones anteriores de comunicaciones celulares había empresas primero europeas, después americanas, para la quinta se prevé y es parte del conflicto, de los conflictos que hay planteados. Es una compañía china la que tiene la supremacía tecnológica en el mercado de las telecomunicaciones por móvil, que se va a desarrollar en los próximos años. Por ejemplo, en la inteligencia artificial se pueden encontrar también informes que muestran que China está invirtiendo, está siendo la principal potencia inversora en tecnologías ligadas a la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, todo tipo de tecnologías relacionadas, lo cual obliga a hacer un planteamiento más global sobre el tipo de economía en la que se quiere competir. Hablo ahora desde la perspectiva europea. Estoy avanzando un poco, pero bueno. El objetivo declarado, en parte, es el de afirmar un modelo propio, distinto al occidental, que fue introducido en China de manera muy traumática.
Entonces, de la síntesis entre ese modelo occidental y esos elementos de modernidad y su propia tradición está surgiendo un modelo que se afirma, el modelo autoritario, liberal, desarrollista, dirigista, que lo tenemos, por así decir, en la Unión Europea a las puertas o dentro ya, es decir, en forma de inversiones, en forma de institutos culturales, en forma de activos económicos y en forma incluso de formas políticas que pueden parecer más exitosas en algún contexto de las que tenemos en Europa, que no están teniendo, podemos decir, no están teniendo una buena época, ¿no? ¿Qué está pasando en Hong Kong? Entonces, había una pregunta, ¿las relaciones son cordiales o no son cordiales? Bueno, no son cordiales, no diría que son cordiales. El estatus que se pactó en el momento de la devolución fue por 50 años, entonces en principio tenía que durar hasta 2047. Ya hemos visto en qué consistía. Era el principio de un país, dos sistemas, más o menos mantener el clima de libertad de expresión, garantías judiciales, etcétera, hasta 2047, pero ha habido en los últimos años, ya estaba en marcha cuando yo fui en 2015, una presión creciente para controlar y contener la disidencia política, en realidad. Entonces se mantiene formalmente, pero cada vez son mayores, como me decía algún profesor hongkonés cuando estuve allí. Nadie me decía, nadie me prohíbe ponerme a gritar proclamas contra el gobierno chino en la calle, pero cada vez es más difícil que en la prensa aparezcan críticas al gobierno chino, porque sus propietarios dependen del gobierno chino, porque el gobierno local depende del gobierno chino, y esta penetración y esta presión tiende a crecer. Entonces, parte como reacción a esta marea que sube, ya en 2014 hubo la revolución de los paraguas, probablemente la oísteis, sobre todo liderada por estudiantes, por el derecho a que el gobierno local fuera elegido democráticamente. A día de hoy hay elecciones que eligen una parte de los miembros del Parlamento local, pero el Parlamento local no elige al gobierno. El Parlamento local simplemente controla, puede pasar legislación local y ejerce un cierto control sobre el gobierno local, pero el gobierno local está nombrado por Pekín, por así decirlo. Entonces, último y muy rápidamente, porque el título de esta charla os prometía hablar de la Unión Europea ante el ascenso de China y si este ascenso de China era una amenaza o una oportunidad. Bueno, la respuesta rápida es que ambas cosas. La amenaza, yo creo que hay elementos suficientes como para observar por qué. Porque China tiene todos los números, no solo económicos, sino también demográficos, para convertirse en la potencia de referencia, no de la manera que lo fue los Estados Unidos en los años 90, pero una potencia superior a la Unión Europea en todos los frentes, de capacidad económica, tecnológica, militar, etc. Y ante la cual Europa tendrá que buscar su lugar. Tendrá que buscar su lugar no solo ante la emergencia de China, sino ante el mundo que se está organizando con ese ascenso de China, con ese desplazamiento del centro de gravedad hacia Asia, con un mundo ya no dominado por los Estados Unidos, con unos Estados Unidos, por cierto, cada vez más separados de la lógica y de los valores europeos. Y esto plantea una serie de retos a los que la Unión Europea, su fragmentación política, su dependencia ante potencias exteriores, va a tener que ofrecer respuestas. Entonces, bueno, esto simplemente repite algo que ya había comentado, que es que China, a medida que gana en potencia económica y en capacidad de liderazgo, obviamente también gana en asertividad internacional. Y es una parte central de un nuevo escenario que Europa no tiene no tiene la cultura ni la historia para afrontar, o sea que va a tener que inventarse.